No hay nada que esté mal en ti. Nunca has estado fragmentado. No naciste en el pecado. Nunca estuviste destinado a ser un desperdicio. Jamás faltó nada fundamental en tu vida. Tan solo pensaste que faltaba algo. Otros intentaron convencerte de que no eras lo suficientemente bueno, porque ellos mismos no se sentían lo suficientemente buenos. En tu inocencia y ante la falta de pruebas de lo contrario, los creíste. Así que te has pasado todos estos años intentando corregirte, purificarte y perfeccionarte. Has buscado el poder, la salud, la fama e incluso la iluminación espiritual para demostrar tu valía, como yo. Has jugado al juego de construir un mejor yo. Te has comparado con otras versiones del yo y te has sentido siempre superior o inferior. Ha sido tan agotador intentar alcanzar estas metas inalcanzables, intentar vivir según una imagen en la que ni tan siquiera creías totalmente, que anhelabas ya descansar de ti mismo. Pero has sido perfecto desde el mismísimo comienzo, perfecto en tu absoluta imperfección. Tus fallos, tus manías, tus aparentes defectos, tus rarezas, tus olores únicos e irreemplazables, han sido lo que te ha hecho tan adorable, tan humano, tan real, tan fácil de identificar. Incluso en tu gloriosa imperfección, has sido siempre una expresión perfecta de la vida, un hijo amado del universo, una obra de arte acabada, un ser único en todo el mundo y merecedor de todas las riquezas de la vida. El tema no ha sido nunca ser un yo perfecto. Siempre se ha tratado de estar perfectamente aquí, de ser perfectamente tú mismo, con todas tus divinas rarezas. Olvídate de hacer la ofrenda perfecta. En todo hay una grieta, y es gracias a ella por lo que la luz puede entrar. Pues, si te sientes confuso, siéntete confuso ahora. Si te sientes temeroso, siéntete temeroso ahora. Si estás aburrido, abúrrete. Si la rabia te está quemando, quémate un rato y ve qué sucede. Cuando rompemos el molde, interrumpimos el patrón caduco y establecemos el inesperado compromiso de dignificar nuestra experiencia presente por medio de conectar de forma radical con lo que está realmente aquí, sin juzgarlo o apartarlo. Tal vez una gran sanación sea posible. En cada página de un libro, del libro de tu vida, detrás de las palabras, no importa lo que éstas describan ni lo que ocurra en la historia, está la blancura del papel. Raramente es advertida, mas raramente aún es valorada, pero es absolutamente esencial para que las palabras puedan ser vistas. El papel no se ve afectado por la historia que se cuenta. Está ahí solamente para sostener las palabras, sin condiciones. Puede narrarse una historia de amor o de guerra, o una comedia apacible, al papel no le importa. El papel no teme el final de la historia, ni anhela regresar a un punto anterior de ella. Las páginas centrales no necesitan saber cómo acaba la historia, ni la última página llora cuando muere el protagonista. El papel ni tan siquiera sabe que la historia se ha acabado. El papel sostiene el tiempo, pero no está limitado por este. No sabes cuántas páginas le quedan al libro de tu vida.
No sabes cómo acabará esta autobiografía. Desde la perspectiva de la mente, tu vida aún no está completa, y el pensamiento está intentando constantemente averiguar cómo finalizar tu historia de la mejor manera posible. Cómo resolver las cosas por completo. Cómo solucionar los problemas que están sin resolver. Cómo atar los cabos sueltos. Cómo arreglarlo todo. Pero desde la perspectiva del papel, es decir, desde la perspectiva de tu verdadera identidad, como la conciencia misma, la vida está completa para siempre tal como es. No hay nada por resolver, y la incognoscibilidad de las cosas es su resolución. La historia no necesita ser completada en el futuro para que la conciencia esté plenamente presente ahora. El papel tan solo se encuentra con las palabras exactamente tal como son. Desde la perspectiva del papel, incluso si la historia es épica, desde la primera hasta la última página, en realidad, no ha ocurrido nada en absoluto. Toda la historia se ha desarrollado en una quietud perfecta, inmutable, la historia más increíble jamás contada. De acuerdo, te sientes feliz y en paz, fluyendo. Estás manifestando perfectamente y la vida está yendo según lo planeado. Te sientes bien con todo lo que sucede a tu alrededor. No puedes imaginarte volver a sufrir. Ataja hasta la siguiente escena de la película de tu vida. ¿Ha habido algún tipo de pérdida o impacto? Un rayo ha caído del cielo. Estás tendido en la cama enfermo y con dolor, o lleno de pena o desesperación. Ha ocurrido algo inesperado que no estaba previsto en el plan. Lo has intentado todo y nada está funcionando. ¿A dónde fue tu despertar? ¿No se suponía que te sentías bien con todo? ¿Que afrontabas cualquier experiencia con ecuanimidad y con un sí sin esfuerzo? ¿Dónde está ahora todo tu progreso espiritual? El yo espiritual se siente humillado y apaleado. Eras una farsa, un fraude, un embustero. Te estuviste engañando todo el tiempo. ¿Cómo puedes regresar a donde te encontrabas? No regreses, permanece con ello. Te estás despertando de otro sueño, el sueño de que la experiencia presente podría o debería adecuarse a cualquier imagen o expectativa. Estás descubriendo tu propia autoridad interior. Esta escena no es un error. La película de tu vida no se ha roto. Estás redescubriendo lo vasto que eres. ¿Cuánto puedes contener? No tienes que sentirte bien todo el tiempo. No tienes que estar libre de resistencias constantemente. Eres más grande que eso. De hecho, eres ilimitado. No hay ningún todo el tiempo para ti. Tú eres el espacio para lo agradable y lo no agradable, para la aceptación y la resistencia. No necesitas tener una imagen fija e invariable de ti mismo. No necesitas ser el gurú iluminado o el guerrero espiritual. No necesitas ser la persona pacífica, el despierto, el fuerte, el muy evolucionado, el que es inmune al sufrimiento. Todo esto son limitaciones falsas de tu naturaleza ilimitada. Tan solo sé lo que eres, no el que es eso o aquello, sino tan solo el que es, el espacio que lo contiene todo. Permite que la vida te tire del pedestal una y otra vez, hasta que pierdas todo interés en quedarte en lo alto. Jamás alcanzarás un punto en la vida en que esté todo resuelto, en que todo esté perfectamente atado con un lazo. Esta es la realidad, no hay ninguna escena final, tan solo una continua película de aventuras, que nunca se acaba. Aprendes a amar el caos de tu vida,
su naturaleza constantemente cambiante, su impredictibilidad, y tú permaneces como el silencio inmutable en medio de la tormenta, como el espacio abierto en que la alegría y el dolor, la agonía y el éxtasis, el aburrimiento y la dicha pueden levantarse y hundirse, como las olas del océano. No hay problemas cuando te conoces a ti mismo, como el espacio que lo contiene todo. Decir sí a este momento tal como es, decirte sí a ti mismo, exactamente tal como eres, no significa que abandones la posibilidad del cambio, no significa que las respuestas no van a llegar, que la tristeza no va a desaparecer, que el dolor no va a menguar, que no habrá una acción inteligente en la siguiente escena. Significa una alineación total con la escena actual, la cual contiene la inteligencia de todo el universo. Significa una profunda confianza en este instante de la vida, el único instante que existe, y soltar las promesas y las ideas acerca de cómo debería ser la vida. En vez de intentar llegar de un salto a la seguridad de un mañana, cree en la incertidumbre de hoy. En vez de correr hacia una respuesta en la siguiente escena, cree en esta escena creativa en la que aún no hay respuesta. En vez de tratar de abalanzarte hacia la alegría o la dicha en el futuro, cree en el actual momento de dolor o duda, o en cualquier forma que la inteligencia cósmica esté adoptando. La certidumbre puede llegar o no con el tiempo, las respuestas pueden revelarse o no, la alegría puede irrumpir o no, los momentos emocionantes pueden presentarse antes o después, pero no pases por alto los tesoros de este momento. Si las respuestas acuden, surgirán del abono del no saber, de la tierra fértil de la duda. Si la alegría muestra su cara, surgirá del dolor que ha sido profundamente tocado. Si una nueva idea crece, lo hará en la única cuna que existe, el ahora. Este momento es el punto de acceso, el portal, el pórtico de gracia hacia aquello que siempre has anhelado. No te lo saltes persiguiendo las glorias imaginarias del mañana. Estate atento a lo que dices tras haber anunciado yo soy. Estas dos simples palabras contienen una magia poderosa. El lenguaje trata de fijarte en el espacio y el tiempo. Constituye un intento de apretar el botón de pausa en el baile siempre cambiante que naturalmente eres. En realidad, aquello que verdaderamente eres no puede ser fijado, capturado ni puesto en palabras, puesto que eres vivo, dinámico, inmune a todas las definiciones fijas. Por ejemplo, estoy triste, soy una persona triste, la tristeza me define, soy víctima de la tristeza. No, una ola de tristeza está surgiendo en el vasto océano que eres, un océano que no puede definirse como feliz, como triste o como nada que esté entre ambos, sino que permite que todos estos sentimientos vayan y vengan. Tú no eres la tristeza va y viene en ti. No encontrarás ninguna persona triste, ninguna entidad triste, ninguna cosa triste, ningún yo triste, tan solo la energía de la tristeza surgiendo en el presente, la cual se disipará cuando le permita desplazarse. Tú no estás triste, tan solo eres un hogar para la tristeza en este momento. Tampoco estás enfadado, eres la capacidad de enfadarte justo ahora. No eres un iluminado, un ignorante, un triunfador, un fracasado o un desecho del cosmos. Eres todo esto y nada de esto.
Eres potencial infinito. Una frase que nunca necesita ser completada. Usa tu magia sabiamente. Enamórate de ser un misterio cada vez más profundo para ti mismo. No intentes convertirte en piedra.